en este hermoso y lindo día que el Señor nos permite darnos la vida. Hoy, a través de esta red social y plataforma digital, quiero compartir una porción de la palabra que sin duda alguna en estos minutos que tengamos será de bendición para todos. Y quiero acá en el libro del profeta Daniel, específicamente en el capítulo número 8 del versículo número 3 al 8, y para lo cual te pido que me acompañes en la lectura de los mismos. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en el libro del profeta Daniel, capítulo 8 y versículo 3 al 8. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi, que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Amén. Hoy en esta oportunidad vamos a tocar un tema en el tiempo disponible que tenemos en cuanto a lo siguiente: Dios tiene el control total de todo, porque recordemos que Dios es nuestro Creador y Padre Celestial. Él es Dios Todopoderoso, omnipotente. Él creó los cielos y la tierra. Él tiene el control total de los tiempos, absolutamente de todo. ¿Y por qué decimos esto? Estos versículos que hoy hemos leído en el libro del profeta Daniel nos hablan de algo muy importante. A la luz de la palabra de Dios, específicamente en este libro y también en otros del Antiguo Testamento, sabemos de la historia bíblica, específicamente de la historia de Israel, pero también de la historia de la humanidad, que va de la mano con la historia secular. ¿Por qué decimos esto? Estos versículos nos hablan exprofesamente de 2 de los 4 imperios que están registrados acá en la Biblia. Recordemos que los 4 imperios que habla la palabra de Dios expresamente es del caldeo o babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Si bien es cierto, en esta era, o sea, en la actualidad, Estados Unidos, China, Alemania, son potencia, son imperios, pero no aparecen acá en la Biblia como tal. Y por lo tanto, a través de la palabra de Dios solamente aparecen registrados 4 imperios. Eso pues ya lo hemos estudiado tanto acá a la luz de la palabra de Dios como en la historia secular en cuanto a lo que es el estudio terrenal. Todos conocemos al que es considerado el mejor general que ha existido sobre la faz de la tierra terrenalmente, Alejandro Magno.
que aún en la era moderna, estos tiempos actuales, es considerado también como el mejor general que ha existido desde el punto de vista terrenal militar, a pesar que ahora vivimos una época moderna y las tácticas han cambiado muchísimo, pero en los ejércitos terrenales de la mayoría de los países, lo primero que se les enseña a la oficialidad, a los soldados, es la historia de Alejandro Magno, sus tácticas y todo. Pero ¿por qué decimos esto? Al principio lo dijimos, Dios tiene el control total de todo. Y es muy importante el conocer lo siguiente. Acá nosotros sabemos, en el caso del imperio persa, que hoy en la actualidad es la República Islámica de Irán. Y en el caso del imperio griego, que es Grecia. Nosotros sabemos que Alejandro Magno, definitivamente lo dijimos al principio, fue hijo del rey Filipo II de Macedonia, y que fue precisamente Macedonia quien conquistó Grecia. Todas esas que en aquel tiempo se les conocía como polis o polis, o sea, pequeños estados de la península helénica, esa región, o como Hélades también se le conoce. También acá sabemos que la historia de Alejandro Magno, la palabra de Dios definitivamente nos habla acá de esto, del imperio medo-persa y el imperio griego. Hemos leído estos versículos. Sabemos en el caso de Alejandro Magno, 356-323 a.C. Sabemos que definitivamente el nombre Alejandro en idioma griego es Alexandros, que se compone de Alexeín, o sea, con X, que significa proteger o defender, y también de la raíz Aner, que significa hombre. Nosotros sabemos que la historia también del rey Darío III de Persia, 380-330 a.C., nacido en la ciudad de Partia, lo que hoy es Irán. Este nombre Darío procede del idioma antiguo persa llamado Farsi, o sea, Darius, el cual también del idioma persa antiguo es Darayanaus, que significa el que mantiene firme el bien. Bueno, dentro de la historia conocida, recordemos que la batalla de Gaugamela, al noroeste de la actual ciudad o provincia de Mosul, en Irak, se desarrolló un acontecimiento el 1 de octubre del año 331 a.C., cuando el imperio griego, al mando de Alejandro Magno, derrotó al imperio persa, al mando del rey Darío III. Y esto ya estaba registrado en la Biblia, en estos versículos que nosotros les acabamos de leer. En los versículos número 3 y 4 de este capítulo 8 del libro del profeta Daniel, nos dice: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Aquí nos habla claramente que el carnero de 2 cuernos era Media y Persia. Media era un país y Persia otro, pero que compartían lazos históricos, culturales. Y lo que hoy es, digamos, Media, sus descendientes, son lo que es Kurdistán, que es una región, una extensa porción territorial que hoy está en disputa, ya que debido a las conquistas a través de la historia, el país de Media fue primeramente absorbido por Persia, lo que hoy es Irán, y
lo que es Media son sus descendientes, los que se conocen como los kurdos, o sea, la región del Kurdistán, que es una vasta extensión territorial. El Kurdistán hoy, como están subyugados, hay del extenso territorio del Kurdistán en Siria, en Irán, en Irak, hay regiones, y en Turquía también, que pertenecen a los kurdos, y ellos son los descendientes de los medos, mientras que todos conocemos en el caso de Persia es lo que hoy es la República Islámica de Irán. Y acá nos habla que en cuanto al carnero, dice, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. O sea, con el tiempo, debido a esta coalición que se formó para derrotar a los caldeos o babilónicos, los medos y los persas absorbieron a los medos, entonces solamente ya se quedó como el imperio que gobernaba el mundo en ese tiempo, los persas. Y sabemos a través de la historia secular todo lo que es los que fueron reyes de lo que fue el imperio, lo que fue el imperio persa. Entonces, acá en el versículo número 4 dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Aquí nos habla de las conquistas del imperio persa. Existieron bastantes reyes que conquistaron en ese tiempo el mundo conocido. Sabemos la historia de los reyes que por ejemplo, Darío I, Darío II, en el caso de Darío III, que hoy aparece acá, y también en el caso de Jerjes I o Asuero, que aparece precisamente acá en la Biblia, en el libro de Esther. Artajerjes, Jerjes I, Jerjes II, todos ellos tuvieron parte de la conquista de ese mundo que se conocía en ese tiempo, específicamente en la región europea y países de Asia. El imperio persa llegó a ser uno de los imperios más extensos en cuanto a lo que es territorialmente. Entonces, acá nos habla precisamente de esto. Y luego dice en el versículo número 5, mientras yo consideraba esto, o sea, esto lo relata el profeta Daniel, que él tuvo una visión. He aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Aquí nos habla exprofesamente en el caso de, en este versículo número 5, un macho cabrío. O sea, acá se representa a Alejandro Magno. Ya les vamos a explicar por qué así es. Cuando dice viniendo de occidente, o sea, lo que es Macedonia. En la antigüedad, Macedonia era una república, o sea, un país independiente, que estaba en la vecindad de lo que hoy es Grecia. Sabemos la historia del rey Filipo II, que fue el papá de Alejandro Magno. Y sabemos que al conquistar Alejandro Magno el mundo de aquel tiempo, al derrotar al imperio persa, en sí no fue el imperio griego al principio que fue quien derrotó al imperio persa, sino que fueron los macedonios. Pero con el tiempo, si hay algo muy importante en el caso de Grecia, es que como cultura, como nación, desde el punto de vista terrenal, le ha dado muchísimo a la humanidad. Las leyes, lo que es literatura, lo que la poesía, el arte, por lo regular, los griegos lo llegaron a desarrollar de una manera tan grande.
que ese legado todavía hoy persiste. A manera de ejemplo y rápidamente, las leyes que hoy, digamos, todos conocemos en todos los países, que hay un Congreso o el organismo legislativo. La misma palabra lo dice, legislativo, de legislar, de elaborar leyes. Su origen desde el punto de vista del derecho jurídico procede de los griegos y desde el punto de vista terrenal. Entonces, Grecia absorbió por la cultura, por sus costumbres, a los macedonios, mientras que Macedonia conquistó a Grecia por las armas, lo que posteriormente también sucedió cuando el Imperio Romano conquistó por las armas al Imperio Griego. Pero todo lo que fue cultura, todo lo que fue literatura, todo lo que fue arquitectura, todo lo que fue arte griego, los romanos lo tomaron. Entonces, acá nos damos cuenta entonces cuando dice viniendo de occidente de Macedonia. En la actualidad, Macedonia pertenece a Grecia. Es una región vasta de territorio, ¿verdad? Y entonces, cuando dice en este versículo número 5, número 5, cuando dice que el macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ahí nos habla de Alejandro Magno. Versículo número 6 dice, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, o sea, el imperio griego, el imperio persa, representado a través del carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. En el año 331 antes de Cristo se cumplió esto que acabamos de leer. No es casualidad, no es suerte. En la batalla de Gaugamela, al noroeste del actual Mosul, Irak, el 1 de octubre del año 331 a.C. La historia secular narra que en esta batalla se enfrentaron estos 2 reyes. Sabemos que Alejandro Magno era un jovencito, experto, y como lo dijimos al principio, es considerado el mejor general militar terrenal que ha existido en la humanidad. Incluso en la actualidad, a pesar que hay, por ejemplo, buenos combatientes, boinas verdes, boinas rojas, boinas negras, rangers, en la mayoría de los ejércitos de los países tienen siempre una unidad de élite, como se le conoce, o sea, a los mejores combatientes que existen. Pero en aquel tiempo, el mejor de todos, por decirlo así, uno de los estrategas militares más sagaces, inteligentes, Alejandro Magno. Y mira, en esa batalla sucedió algo, aquí está escrito, porque se narra en la historia secular y aquí también en la Biblia, que en esa batalla, cuando se enfrentaron los ejércitos griegos al mando de Alejandro Magno y el ejército persa al mando de Darío III, hubo una batalla. El ejército persa era más numeroso, pero no tenía la capacidad militar del ejército griego. En la antigüedad, de los mejores combatientes militares eran los griegos. El ejército persa era muy malo desde el punto de vista táctico, así lo dice la historia, mientras que los griegos eran una potencia militar en ese momento. Se enfrentaron. En los anales de la historia general se habla que cuando en pleno combate, la carroza en donde se conducía Darío III, rey de Persia, va a enfrentar directamente a Alejandro Magno, que monta su caballo. Y cuando van al encuentro, el rey persa piensa que como ve venir a Alejandro en su caballo,
con su lanza. Él piensa que lo va a atacar de frente, pero en una jugada, por decirlo así, en un movimiento de agilidad o de habilidad, en plena carrera, Alejandro Magno hace un viraje excepcional que ataca de costado la carroza del rey persa. Al impacto, el rey persa cae al suelo, herido. Y en ese momento huye. Esa derrota, ahí hubo una masacre, según la historia secular así lo narra. Hubo una masacre, porque fueron, a pesar que el ejército persa era quizás hasta en una proporción de 4 soldados por un griego, los griegos eran mejores combatientes. Y sucedió una masacre. Y ahí fue en donde el imperio persa sucumbió. Ahí fue donde Alejandro Magno derrotó al rey Darío III de Persia. Y a partir de ese momento, los persas fueron aniquilados. Y esto está registrado acá. Lo de este movimiento que hizo Alejandro en plena carrera está escrito acá. Y mira, aquí lo dice claramente, porque cuando dice: y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y mira el versículo 7: y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librara al carnero de su poder. O sea, no hubo quien librase al imperio persa. Aquí lo narra. Y esto no es casualidad, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Cualquiera me dirá, y respeto las opiniones, pero es que eso es historia. ¿Qué tiene que ver ahora en la actualidad esto? Mira, la misma palabra de Dios nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, acá está registrado el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Sé que hay diferencias de opiniones. Sé que el evangelio es expositivo, no es impositivo, pero es mi deber expresarlo. A pesar que existen ateos, que hay personas que reniegan, que hasta blasfeman de Dios y que se ponen a rebatir, yo te digo, la palabra de Dios es la palabra de Dios y es verdad. Y si bien es cierto, la palabra de Dios no es para confrontar ni para imponer, pero a través de la historia, a manera de ejemplo, han existido científicos que antes fueron ateos y que con el tiempo fueron tocados por el Señor y llegaron a la conclusión que nada de lo que existe en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra es por casualidad. Dios, cuando formó los cielos y la tierra, lo hizo con un propósito. Cuando formó al hombre a su imagen y semejanza, también lo hizo con un propósito. Acá, a través de este relato, nos damos cuenta entonces que Dios tiene el control total de nuestras vidas. Él sabe el pasado, el presente y el futuro de la humanidad, y no hay casualidad, no hay buena ni mala suerte ni coincidencia. Es la voluntad de Dios. Y mira, hoy en día, principalmente, que se está viviendo este conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán. Mira, aquí, en este momento,
nos damos cuenta entonces que lo escrito en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es palabra de Dios. En ningún libro, enciclopedia, no hay tanta exactitud y verdad como en el libro de los libros, la Biblia. Y yo sé que me pueden criticar y me pueden decir lo contrario. Respeto, porque si hay algo muy importante, como lo dije anteriormente, es que Dios es Dios de amor. Él no fuerza a nadie, Él no impone a nadie. Así como nosotros tenemos el deber, tenemos esa comisión de dar a conocer la palabra de Dios, de anunciar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a muchos y a muchas que hoy tienen necesidad de ello. Y mira, a través, porque hoy el Señor puso este pasaje acá, es que la historia de la humanidad, como lo reitero, acá en la palabra de Dios está escrita. Y eso nos hace ver, para aquellos y aquellas que se han opuesto y que atacan el Evangelio y atacan a Dios, es que definitivamente la palabra de Dios es verdad. Y como lo reitero, cualquiera me dirá, bueno, eso ya es pasado. Sí, es pasado, pero que está registrado acá. Antes que se diera esto que hoy hemos compartido acerca de esta batalla, cuando el imperio griego derrotó al imperio persa en esta batalla de Gaugamela, cuando se enfrentaron Alejandro Magno, rey de Grecia, y Darío III, rey de Persia, está registrado acá. Mucho antes que ambos nacieran físicamente, ya estaba registrado. Así como en el libro del profeta Isaías, que narra que antes que naciese Ciro II, el grande rey de Persia, ya estaba escrito cómo se iba a llamar, y ya estaba escrito que él iba a conquistar Babilonia. No es casualidad, no es suerte, no es coincidencia. Y lo digo con todo mi corazón. Y mira, aquí hay algo muy importante, porque dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Sabemos, a través de la historia secular que lo confirma, cuando dice acá que estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. ¿Qué significa? En lo mejor, cuando estaba Alejandro Magno de sus conquistas, falleció. Sabemos la historia, que ni bien se había muerto, sus 4 generales que componían, se podía decir que eran los que el estado mayor de su ejército, 4 generales, ni bien se había muerto, ya se estaban peleando por ser los sucesores, y llegaron al acuerdo que se iban a todo el imperio que había conquistado Grecia a través de Alejandro Magno, fue repartido por sus 4 generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Cesandro y Ptolomeo. Estos 4 generales se repartieron lo que fue el imperio griego. Y sabemos la historia. O sea, mira, hoy el Señor nos da a conocer, si bien es cierto, lo reiteramos, es un dato histórico, pero que está registrado acá, en la palabra de Dios. Se habla mucho de Alejandro Magno, que era malo, y en la mayoría de escritos se habla que no, que era como cualquier persona con cualidades, virtudes y defectos.
pero de algo muy importante. Así como Alejandro Magno es considerado el mejor general de toda la historia desde el punto de vista militar terrenal, humanamente, que como reiteramos hoy, en las academias militares, lo primero que se les enseña a los alumnos que ingresan es la historia de Alejandro Magno, sus tácticas. Es increíble. Pero recordemos que el general de generales y que nunca ha perdido una batalla, ni la perderá, es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya, gloria a Dios. Porque la batalla más importante que libró Jesucristo en la cruz del Calvario, allí avergonzó y exhibió públicamente a los principados, a las potestades. Ahí venció al pecado, venció al enemigo, venció a la muerte, porque la muerte ni la tumba lo pudieron retener, porque al tercer día Él resucitó. A los 40 días Él ascendió, después de haber resucitado, ascendió al cielo. La batalla más importante Él la ganó en la cruz del Calvario por amor a la humanidad, por ti, por mí. El general de generales, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Y sabes por qué? Porque solamente Él nos puede dar la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Entonces, hoy te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, todo lo que acontece acá en la faz de la tierra no es casualidad, no es coincidencia. Dios permite muchas cosas y todo está bajo su control. Sabemos que hay diferencias de opiniones, que muchos blasfeman, muchos se ponen a pelear con Dios, pero de algo sí te digo, que la palabra de Dios, tanto desde el primer versículo de la misma, en Génesis capítulo 1 y versículo 1, hasta el último libro, como lo es Apocalipsis, y su último versículo, nos habla de Jesucristo. Hoy, el Señor, la situación que se está viviendo a nivel mundial, ya no digamos acá en Guatemala, en lo social, en lo económico, en lo político y en todo aspecto, pero todo está bajo el control de Dios. Y Él quiere, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo por muchos medios. Él está dando tiempo a que aquel o aquella que no le conoce le conozca. Porque el único que nos puede dar verdadera felicidad, el único que puede solucionar nuestros problemas espirituales, terrenales, físicos y materiales, es Jesucristo. Solo en Él. Y hoy te digo, todo esto que está registrado en este libro, específicamente lo que hoy el Señor ha puesto a compartir con ustedes, que todo está bajo su control. Alejandro Magno, por mucho, ya si fue bueno o fue malo, no lo sabemos en sí, pero él era un hombre que en lo mejor de su edad falleció a los 33 años, dicen que falleció, otros dicen que a los 32, pero estuvo, o sea, muy joven murió. Y se habla, como les reitero, muchas cosas, pero de algo que también se sabe que sucedió en su momento, que cuando él llegó a la ciudad de Jerusalén, no la conquistó por las armas, sino se habla, esto está registrado en la historia judía,
que se habla que en esa oportunidad, ya cuando él había sido ya declarado rey de Grecia y el mandamás de todo el mundo en ese tiempo, cuando él llega a la ciudad de Jerusalén, cuando él llegaba a conquistar un lugar, por lo regular siempre había muerte de personas, pero esa vez dice que antes que él entrara a la ciudad de Jerusalén fue recibido por el sumo sacerdote, que en ese tiempo se sabe que se llamaba Jadúa, y que le enseñó una copia precisamente de este libro del profeta Daniel, que ya había sido escrito, claro, no como ahora los tenemos, sino que en un pergamino. Le enseñó la profecía que hablaba exprofesamente de este acontecimiento, y que dice que quedó tan impresionado de ello que Alejandro Magno, en lugar de entrar a Jerusalén y conquistarla por las armas, entró al templo de Jerusalén y adoró a Dios. Esto es algo que ha quedado escrito en los anales de la historia secular, en la historia judía. Y mira, no es casualidad entonces. Hoy el Señor ha puesto en nuestro corazón compartir este tema, porque si bien es cierto, son aspectos también parte de la historia de la humanidad, pero que están registrados acá en la palabra de Dios. Yo te digo algo: cada día busquemos de la gracia y misericordia de Dios, porque sabemos que definitivamente solamente Él nos puede dar la salvación de nuestras almas. Cuando mencionamos que solamente Jesucristo nos da salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia, el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas. ¿Por qué? Porque recordemos que debido a la desobediencia y al pecado de Adán, la muerte espiritual y la muerte física entró a la humanidad. La maldición entró a la humanidad, y por eso es necesario recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, producto de la desobediencia y el pecado de Adán, la humanidad entera estaba expuesta a la condenación, mas sin embargo, por misericordia, Dios envió a su Hijo unigénito amado, Jesucristo, a dar su vida por nosotros como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dar su vida y derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Nos sana, porque solamente el médico de médicos, que es Jesucristo, puede sanar las enfermedades del alma, del cuerpo y del espíritu del ser humano. Nos hace libres, porque solamente Él puede romper los lazos, las cadenas, las amarras, los yugos de esclavitud espiritual, terrenal, física y material del ser humano. Solamente Él nos puede dar la verdadera libertad, no la libertad que da el hombre o la mujer, que es ficticia o falsa muchas veces, o condicionada. La verdadera libertad nos la da el Señor Jesucristo. La vida eterna, porque desde el momento que le recibimos como Señor y Salvador, somos hechos hijos, y las que son damas, hijas de Dios, nacidos y nacidas de nuevo. La promesa que un día vamos a estar en su presencia por la eternidad, conocerle y ver su rostro y su nombre escrito en nuestras frentes. El perdón de nuestros pecados, porque Él derramó su sangre preciosa en la cruz para perdonar nuestros pecados. En la antigüedad, todos lo sabemos, que era a través de los holocaustos y los sacrificios que hacía el sumo sacerdote una vez al año en el templo, en su momento en el tabernáculo, antes que existiera el primer templo de Jerusalén. El sumo sacerdote de turno, entraba una vez al año para ofrecer los sacrificios por los pecados de él mismo y los de todo el pueblo, los cuales en ese tiempo no eran perdonados, sino que solamente cubiertos a través de los holocaustos y los sacrificios. Pero el Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
en la cruz del Calvario. Él pagó la deuda de pecado que teníamos nosotros, la humanidad entera, debido a la desobediencia de Adán. Esa deuda, la humanidad la acarreó, pero esa deuda la pagó el Señor Jesucristo por toda la humanidad, sin excepción, de cada pueblo, tribu, lengua y nación, desde Oriente, Occidente, Norte y Sur, América, Europa, Asia, África y Oceanía, sin excepción, porque Dios no hace acepción de personas. Hoy yo quiero orar para que esta palabra haya sido de bendición y sea de bendición. El control total del pasado, del presente, del futuro, solo el Señor Jesucristo lo tiene. Nuestra vida está en las manos de Él. Y hoy, esta palabra, que sea grabada y escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra. Dios tiene el control total de todo. Amado Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado de poder compartir esta palabra. Yo te pido con todo mi corazón, tú conoces los problemas, las aflicciones, las necesidades que todos tenemos como seres humanos. Hoy, como lo dice tu palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Depositamos en ti, Señor, nuestras aflicciones, necesidades espirituales, terrenales, físicas y materiales, para que las resuelvas conforme a tu voluntad, Señor. Te pido por aquel que se encuentra enfermo, postrado en cama, minusválido, discapacitado, o que se encuentra en algún centro de detención, Señor. Por aquel niño, niña, abandonado o abandonada, huérfano o huérfana. Por aquellas madres solteras, por aquellos papás solteros, Señor. Por aquellos ancianos y ancianas, abuelos y abuelas, que muchas veces son marginados por sus propios familiares, que muchas veces son agredidos verbal o físicamente, aún por su misma familia. Yo te pido, Señor, por aquel o por aquella que se encuentra quizás en la oscuridad, en algún vicio o en algo, para que le toque su corazón, para que te pueda conocer hoy. Por aquel hermano, por aquella hermana en Cristo que está caído o caída de la gracia, para que vuelva a tu redil como el hijo pródigo, Señor, y que se reconcilie contigo. Por aquel hermano, por aquella hermana que persevera en tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que cada día nos des fuerzas para seguir adelante, para que podamos ser luz para los demás, y que tu palabra, Señor, sea expuesta tal y como tú, Señor, nos la das, tal y como el Espíritu Santo la revela. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el haber compartido en esta oportunidad esta palabra, que es nuestro anhelo y deseo que sea de bendición. A nombre de el hermano Benjamín Omar Morales, pastor general, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación del Ministerio Rama de Olivo, que se encuentra localizado en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala. De su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, nuestro anhelo, nuestro deseo, que esta palabra sea de bendición, y que, si el Señor así lo permite, y si no ha venido por nosotros, su iglesia en el rapto, pues estaremos nuevamente el día de mañana, si el Señor lo permite, a través de este live, a través de esta red social y plataforma digital. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama, y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendiciones
Hasta pronto.